¿Qué tal? Buen día, soy el maestrante Javier Díaz Evia del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, presentando el posgrado de Maestría en Nutrición con el catedrático Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y bueno, la materia o la asignatura de la que vamos a hablar es Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. El tema, perdón, que vamos a estar abordando el día de hoy es recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus, donde vamos a ver 10 temas diferentes, empezando con efectos de control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio, seguido de evaluación médica previa al ejercicio, modificaciones a realizar en la alimentación, monitorización de la glucosa, estrategia terapéutica insulínica, ajustes, fármacos no insulínicos, personas con diabetes mellitus, en infusión subcutánea continua de insulina, pautas del entrenamiento en el ejercicio físico, peculiaridades de deportes concretos y ejercicios en adolescentes con diabetes tipo 1. Vamos a empezar con efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicios, hablando de diabetes mellitus tipo 2. Tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia mejoran de forma aguda la sensibilidad de insulina en torno a un 20%. Este efecto desaparece a 48 a 72 horas. Cualquiera de los dos regímenes de entrenamiento realizados de forma regular aumentan aún más la sensibilidad de insulina a un mayor al 40%, mejorando los niveles de hemoglobina glicolizada en un 0.4 a un 0.5%. La combinación de ambos tipos de ejercicio aeróbico y de resistencia mejoran estos resultados de incremento de la sensibilidad de insulina, cercana al 70%, y una reducción de los niveles de hemoglobina glicolizada de un 0.9%. La mejora de la sensibilidad de la insulina y el descenso de la hemoglobina glicolizada dependen de la intensidad del ejercicio. A mayor intensidad, mayor beneficio. Un plan de entrenamiento basado en High Intensity Interval Training, en sus siglas HIIT, obtiene beneficios similares al ejercicio aeróbico continuo de intensidad moderada, con una reducción del 40% del tiempo invertido y a menor volumen de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Un HIIT es un entrenamiento que va a tener estadios o va a tener intervalos en el cual vamos a tener una recuperación. Entonces es llevar al cuerpo dentro del estímulo del ejercicio a un nivel alto en cuestión de la frecuencia cardíaca y posterior descansar para repetir nuevamente un esfuerzo similar. Esto pues hace que sea un esfuerzo físico efectivo en menor tiempo y a mayor volumen. Vamos con diabetes mellitus tipo 1. Ejercicios aeróbicos prolongados de moderada intensidad se asocian a un descenso significativo de la glucosa en personas con diabetes mellitus y niveles óptimos en la insulina. Este descenso conlleva un aumento de riesgo en la hipoglucemia durante o tras la realización del mismo. Las prácticas de deportes de alta intensidad en condiciones de niveles insuficientes de insulina y el estrés pre-ejercicio incrementa el riesgo de hiperglucemia y cetosis. Y en términos de hemoglobina glicolizada, sugiere que a una mayor actividad física se asocia con un mejor control glucémico. Sin embargo, los resultados de los ensayos clínicos no permiten concluir que la práctica del ejercicio de forma regular mejore de manera significativa la hemoglobina glicolizada en personas adultas con diabetes mellitus tipo 1. Con la diabetes mellitus tipo 1 en pediátricos, el ejercicio de forma regular mejora la hemoglobina glicolizada en un 0.03%. La práctica del ejercicio ha demostrado beneficios en la salud de personas con diabetes mellitus, así como una disminución de las necesidades de insulina, por lo que debe formar parte ineludible del programa terapéutico. Ok, ¿qué vemos en esta parte? Que ejercicios aeróbicos prolongados de moderada intensidad, ¿a qué se refiere? A caminatas, precisamente no tienen que ser a intensidad muy alta. Un trote ya estaríamos viendo, dependiendo de la condición física del atleta, si va a ser una intensidad, pues, considerada alta o no, va a depender mucho de la capacidad física y de las aptitudes físicas que tenga la persona. Todo este tipo de ejercicios tiene que ser personalizada.
Vamos con evaluación médica previa al ejercicio. ¿Cuándo se debe de realizar una evaluación médica previa al ejercicio? En su mayoría, casi con todos los pacientes que tienen diabetes mellitus y que quieran realizar ejercicio. A considerar aún más es cuando tienen más de 35 años o cuando son mayores de 25 y ya tienen 10 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en edad de 25 años, cuando ya tienen más de 15 años, refiriéndose a la tipo 1, y presencia de otros factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares o exigencia de complicaciones microvasculares, pues, retinopatía y nefropatía, enfermedad vascular periférica, neuropatía automática. Acá podemos ver una prueba de esfuerzo en la imagen. Las personas con diabetes mellitus, con posible enfermedad cardiovascular o con complicaciones microvasculares que deseen llevar a cabo un ejercicio que sustancialmente es más vigoroso que caminar a paso ligero, deben someterse a una evaluación médica que incluirá un historial, el examen físico, incluyendo examen de fondo de ojo, examen de los pies y la detección de neuropatía. Y la prueba de esfuerzo debe realizarse en todo paciente considerado alto riesgo por enfermedad cardiovascular. La utilidad de la prueba de esfuerzo es múltiple: para la prescripción del ejercicio, para la estratificación de riesgo, para detectar enfermedad coronaria silente, para detectar respuestas hipertensivas anómalas. Es recomendable catalogar a las personas según su hábito deportivo y riesgo de hipoglucemia. Volvemos a lo mismo. Pruebas importantes para este tipo de personas que padecen la diabetes mellitus, pues es la prueba de esfuerzo. ¿Para qué? Pues para saber cómo va a reaccionar ante un estímulo, ya sea de baja o alta intensidad. Vamos con modificaciones a realizar en la alimentación. Vamos con ingesta de macronutrientes. El balance de los macronutrientes aconsejado es de 45 al 65% de hidratos de carbono y de 20 a 35% en grasas y de 10 a 35% en proteínas. Este va a variar mucho, como bien es sabido, pues tiene que ser personalizado a cada individuo. Se ha demostrado que los beneficios de la sobrecarga de hidratos de carbono de 8 a 12, de 8 a 12 gramos por kilogramo al día, que viene siendo un 70 a un 85% del valor calórico diario, 3 días previos a una competición para retrasar la depleción de glucógeno en pruebas superiores a 90 minutos en diabetes mellitus tipo 1, pero no en diabetes mellitus tipo 2. Deben de realizarse bajo supervisión y acompañadas de un periodo de adaptación por mayor riesgo de cetoacidosis, hiperglucemias, alteraciones lipídicas, déficit de micronutrientes y depresión de glucógeno. La ingesta diaria aconsejada de macronutrientes en el deportista, con diabetes mellitus la vemos en la siguiente tabla, donde podemos ver los hidratos de carbono, dependiendo de las horas por ejercicio por semana, cómo van a ir en aumento dependiendo del peso al día, las proteínas y las grasas. Vamos con ingesta de micronutrientes. Se aconseja asegurar el aporte de vitaminas del grupo B, ya que el déficit de vitamina B12 es frecuente con la medicina metformina, que es la medicina que se le suministra a la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus, y este disminuye el rendimiento. Entonces, suplementarlo va a mejorar muchísimo aún más la ingesta de micronutrientes. Otros micronutrientes esenciales para el deportista con diabetes mellitus son el hierro, el calcio y la vitamina D. Para prevenir la hipoglucemia en atletas con diabetes mellitus tipo 1, que se ha inyectado un bolus durante las 2 horas previas a la práctica del ejercicio aeróbico de intensidad moderada, se estima que es necesaria una medida de 36 gramos de hidratos de carbono por hora. En diabetes tipo 1, entrenar en ayunas por las mañanas por menores niveles de insulina y elevación de cortisol requiere suplementar con menos cantidad de hidratos de carbono frente a otras horas del día, por ser menos frecuentes las hipoglucemias, salvo en ejercicios de alta intensidad o HIIT. Vamos a hablar de la suplementación en diabetes mellitus tipo 1 antes de iniciar ejercicios sin monitorización de glucosa o diabetes tipo 2, tratando con insulina basal y o
secretagogos. Datos preliminares apoyan el consumo de hidratos de carbono de absorción lenta 2 horas antes de una carrera de alta intensidad en diabetes tipo 1 frente a un suplemento de alto índice glucémico por mejor respuesta glucémica. Durante el ejercicio prolongado en la recuperación, los hidratos de carbono de lenta absorción disminuyen el riesgo de hipoglucemia y evitan picos hiperglucémicos. En la siguiente tabla vamos a ver la suplementación de hidratos de carbono de niveles orientativos y que se debe de ajustar en cada caso, ¿ok? Vemos que en ejercicios de hasta 30 minutos va a disminuir los miligramos por decilitro, en ejercicios de 30 a 60 minutos también, ejercicios de 30 a 50 y mayores a 150 minutos van a ir cambiando las cantidades. Aquí podemos ver otra tabla que está más desglosada, que igual va de la mano de la anterior, y qué es lo que nos dice o qué es lo más importante a rescatar de aquí, que no existe una recomendación ideal de macronutrientes, tiene que ir muy personalizado. El balance de macronutrientes aconsejado es de entre 45 y el 65% de hidratos de carbono, de 20 a 35 de grasas y 10 a 35 de proteínas. Antes del ejercicio debe de comprobarse la glucemia capilar y si es menor de 100 miligramos por decilitro, debe tomarse una suplementación de hidratos de carbono si se recibe tratamiento con insulina o secretagogos. Durante el ejercicio deben mantenerse en un estado adecuado de hidratación. Si la duración es superior a 1 hora, deben ingerirse entre 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora. Después del ejercicio debe asegurarse la reposición de hidratos de carbono con preferencia por aquellos de bajo índice glucémico. Vamos a hablar de la hidratación y de la suplementación de micronutrientes. Las personas con diabetes mellitus tienen mayor predisposición a la deshidratación durante el ejercicio. La bebida de elección es el agua. En ejercicios superiores a 1 hora de duración, las bebidas isotónicas pueden prevenir la hipoglucemia y contribuyen a la reposición de iones. Se aconseja asegurar una ingesta hídrica de 1 litro por hora, aunque puede ser mayor según las circunstancias. Aquí que puede variar en la hidratación o la deshidratación, obviamente pues el clima principalmente y la altitud en la que estemos y también la intensidad del ejercicio pues va a variar mucho en la cantidad de hidratación que vamos a necesitar por hora. La evidencia en personas con diabetes mellitus es limitada. Los suplementos de cromo, vanadio y zinc pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Los consejos de la Sociedad Española de Medicina del Deporte podrían ser de aplicación al deportista con diabetes mellitus, a tener en cuenta que algunas pautas de suplementación, como la creatina, incluyen añadir hidratos de carbono, por lo que pueden hacer necesarios reajustes de tratamiento. La toma de 5 miligramos por kilogramo de cafeína en el preejercicio, un café expreso es el ejemplo, en diabetes mellitus tipo 1 disminuye la hipoglucemia durante el ejercicio, pero puede incrementar las tardías. Vamos con monitorización de la glucosa. Acá podemos ver 3 formas de monitorizar lo que es la glucosa. Vemos la monitorización flash de glucosa, monitorización continua de glucosa y la comprobación de sangre capilar por medio de un glucómetro. Y bueno, el uso de los medidores continuos del flash de glucosa es constituyente, un apoyo terapéutico a la hora de realizar el ejercicio. ¿A qué se va esto? A que pues el paciente va a poder estar viendo cómo se encuentra pues para que pueda rendir un poquito más y no se esté espantando de que pues le va a pasar algo. Entonces esto es bien importante en el uso, acá lo engloba mucho que terapéutico por estas mismas razones, para que sepa la persona que sí puede realizar más esfuerzo o menos esfuerzo, va a ayudar muchísimo a que él esté consciente de qué está pasando con su cuerpo. Se recomienda analizar los datos del sensor durante la realización de la actividad física y retrospectivamente para modificar las dosis de insulina, adaptar la ingesta de hidratos de carbono, minimizar la hipoglucemia tardía. Ante la hipoglucemia en sangre intersticial detectada durante el ejercicio, se recomienda la comprobación con sangre capilar, que es la última imagen que podemos ver, y se debe de seguir las recomendaciones de uso de los fabricantes, temperatura, sumergibilidad en agua, etc. Más adelante vamos a hablar sobre la monitorización continua de glucosa.
Estrategia terapéutica insulínica. Ejercicio aeróbico. Reducir la insulina basal, excepto de Kluge, interval previa ese día al menos un 20%. Objetivos del glucémico de 126 a 160 miligramos por decilitro según el riesgo. Si el ejercicio en ayunas o en el periodo posabsortivo es mayor a 3 horas tras la ingesta, valorar las reducciones superiores. Ajustar la insulina rápida. Insulina preprandial previa al ejercicio de 1 a 3 horas previa, reducir al menos un 25% para ejercicio de duración corta, 1 hora. Insulina preprandial posterior al ejercicio de 1 a 3 horas posteriores, valorar una reducción al menos de 25% para el ejercicio de duración corta. Para bolus correctores de picos de hiperglucemia, solo ante glucemias claramente elevadas, mayor a 250 miligramos por decilitro, valoradas añadir a un microbolus corrector, 50% del factor de corrección individual. El ejercicio aeróbico, reducir de 20 a 30% la insulina basal, excepto de Cludec, intermedia posterior al ejercicio. Insulina rápida o insulina flash, insulina preperdial previa al ejercicio entre 1 y 3 horas de antelación. En insulina preprandial posterior al ejercicio de 1 a 3 horas posteriores no reducir. Para bolus correctores de los picos de hiperglucemia, generalmente de corta duración, son ante glucemias claramente elevadas en más de 250 miligramos por decilitro, valoradas añadir a un microbolus corrector del 50 de factor correctivo individual. Ajustes de fármacos no insulínicos. En este apartado nos centraremos fundamentalmente en el paciente con diabetes tipo 2, ya que en diabetes tipo 1 la mayoría de los fármacos no insulínicos no están autorizados para uso clínico. Especialmente los sulfonilurias, por su mayor duración de acción, son las que presentan el riesgo más elevado en hiperglucemia, aunque el riesgo suele ser bajo por lo general. No es necesario modificar las dosis de estos fármacos al realizar ejercicio esporádico, aunque sí se puede planear una reducción de dosis o suspensión incluso si se realiza en ejercicios de regular y de larga duración en personas con diabetes mellitus con buen control metabólico. El uso de metformina no suele producir hipoglucemia al realizar ejercicio físico, sin embargo sí se puede producir tras la ingesta de alcohol o a pacientes con insuficiencia hepática o renal grave, dado que la metformina suprime la producción de glucosa hepática. Los fármacos no insulínicos de mayor riesgo de hiperglucemia presentan son los que aumentan secreción endógena de insulina, sulfolineares y glínidas, aunque el riesgo global suele ser bajo. Acá podemos ver igual una tabla de fármacos antidiabéticos considerados con el ejercicio físico. Vamos a ver el riesgo que en todos pues no es mucho, sin embargo, como lo hemos estado diciendo en sulfonilurias, es un poquito más. Vamos a hablar de personas con diabetes mellitus e infusión subcutánea continua de insulina, que es el aparatito que les dije que íbamos a hablar más adelante. Es un aparato que manda una señal y el cual va a estar inyectando de manera continua, de forma subcutánea, pues la insulina dependiendo de cómo la necesite el paciente. La terapia con infusión subcutánea continua de insulina y especialmente los sistemas integrados facilitan el manejo de diabetes con el ejercicio. Tanto la tasa basal como los bolos pueden modificarse y adaptarse al tipo o al momento del ejercicio. En el caso de la infusión subcutánea continua de insulina, las alarmas y paradas preventivas proporcionan protección frente a la hipoglucemia durante el ejercicio y en horas posteriores. En caso de desconexión, intentar no superar de 1 a 2 horas previamente administrar el bolo equivalente a la suma de la tasa basal en el periodo de desconexión, aplicando un porcentaje de reducción del 20 al 50%. En desconexiones de 3 a 4 horas, administrar la dosis calculada inyectando una insulina de acción corta o intermedia regular de 30 a 60 minutos antes de la desconexión, aplicando el mismo porcentaje de reducción. Ajustes recomendados en la tasa basal y suplementos de hidratos de carbono en usuarios con el ISCI o el ISCI antes de prácticas de ejercicio planificado y no planificado.
Ejercicio planificado de 60 a 90 minutos antes del ejercicio inicial de la tasa basal temporal, reducción del 20 al 50%. Esto puede modificarse según la glucosa capilar o la glucosa intersticial. Y su tendencia al empezar el ejercicio puede apreciarse, además de tomar un electrocardiograma. Perdón, los hidratos de carbono. Ejercicio no planificado al empezar el ejercicio, iniciar en la tasa basal y temporal, reducir entre el 30 al 80% y de manera durante todo el tiempo de ejercicio generalmente es necesario ingerir hidratos de carbono. Tras finalizar el ejercicio, en general se puede finalizar con la tasa basal temporal cuando la glucosa capilar o la glucosa intersticial es mayor a 100 a 120 miligramos por decilitro. Pueden necesitarse hasta 12 horas según el ejercicio realizado. Para evitar la hipoglucemia nocturna puede usarse la tasa metabólica temporal, reducción del 20%, con sin ingesta de hidratos de carbono al acostarse. Igual vamos a ver una tabla en donde pues, nos especifica un poquito más los porcentajes manejados para dosificar lo que es la insulina. Ajustes recomendados de bolo radial en usuarios con ISCI antes del ejercicio planificado en las 2 o 3 horas siguientes. Si el ejercicio va a tener lugar tras un bolo de insulina de 2 a 3 horas previas, este en general debe reducirse según intensidad y duración previstas, la reducción de a 25 a 75%. Dicha reducción puede estar ya configurada en la calculador de bolo de la ISCI. Ejercicio no planificado. Una vez administrado el bolo, se recomienda ajustar la tasa basal con o sin ingesta de hidratos de carbono. En la primera ingesta, tras el ejercicio, puede ser conveniente reducir el bolo radial a un 50%. Notas del entrenamiento en el ejercicio físico. Lista de situaciones donde las personas con diabetes mellitus no se debería de iniciar el entrenamiento del ejercicio. Esta es una encuesta o un test que se debe de revisar antes de comenzar el entrenamiento a una prueba, siempre, pero especialmente cuando el tiempo y la intensidad del entrenamiento es prolongado o cuando las condiciones son extremas, en donde la respuesta si es un sí o un no va a determinar si el paciente puede realizar o no el ejercicio. Entonces podemos ver estas preguntas que nos van a ayudar a que el paciente pues esté salvaguardado y pues también no lleguemos a caer en algún riesgo médico. El entrenamiento debe ser ejercicio físico en la persona con diabetes mellitus es dual y ha de ir en paralelo por una parte el entrenamiento físico en sí mismo para la incorporación e incremento de la aptitud física y por otra el entrenamiento apoyado a una educación diabetológica estructurada para minimizar el riesgo de disglucemia. Aquí es muy importante que si el paciente tiene diabetes mellitus, sepa y también entienda este tipo de temas que pues va a estar presentando pues toda su vida, pues para qué, pues para que evite riesgos que posteriormente puedan llegar y pues pueda realizar actividad física sin el temor de tener una caída o un bajo. Hablando del entrenamiento de ejercicio físico, es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo progresivas y crecientes que estimulan el desarrollo de las diferentes capacidades físicas, la resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, entre otras. A medida que avanzamos el entrenamiento del ejercicio, la aptitud física del deportista cambia y las necesidades del ajuste de hidratos de carbono e insulina y tiempos de administración también, lo que puede exigir ulteriores ajustes. Ok, aquí vamos a hablar sobre entrenamiento deportivo y nos está diciendo que se divide en tres partes, empezando con el calentamiento, la parte nuclear y la parte de vuelta a la calma. Ok, en cada uno vamos a ver diferentes cosas que se ven desglosadas en la imagen
pues para llevar a cabo un buen calentamiento progresivamente después, un buen entrenamiento en donde vamos a tener la carga de trabajo, donde vamos a tener ya lo que es un programa de entrenamiento y va a ser la parte más importante para después volver a llegar a la calma y llegar a un estiramiento pues para evitar lesiones y sea un entrenamiento de calidad. Acá podemos ver en la siguiente imagen las valoraciones a realizar en el núcleo de entrenamiento y que van a ser puntos importantes al involucrar el entrenamiento físico en personas que tienen diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2. Es muy importante en todo entrenamiento llevar esta rubra de 3 pasos, obviamente con sus especificaciones y personalizado a el paciente. Intensidad y progresión del ejercicio aeróbico. Se debe iniciar con ejercicios cortos y de baja intensidad en base a la frecuencia cardíaca. Acá te dice que es menor a 40-50%, por ejemplo, al iniciar 1 o 2 sesiones a la semana, de 20 a 40 minutos, una frecuencia cardíaca menor a 40 a 50% durante 2 a 6 semanas. Se debe de respetar el ciclo de entrenamiento de cada sesión, calentamiento, núcleo de entrenamiento y estiramientos. Ya hablamos de la importancia de esto y normas de progresión, frecuencia, tiempo e intensidad. Como lo pudimos haber dicho anteriormente, conforme el deportista o el paciente va entrenando, pues va a ir mejorando y cada vez vamos a poder ajustar a más y que haya siempre un progreso. El objetivo final mínimo es de 150 minutos por semana de intensidad al menos moderado o intensa en base a la frecuencia cardíaca máxima del 50 al 70%, 3 días de la semana sin que haya más de 75 minutos por semana. E intensidad vigorosa o el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, HIIT, puede ser suficiente para individuos jóvenes o de buena forma física. Se aconseja mucho el HIIT en este tipo de personas. ¿Por qué? Pues porque puedes estar un poquito más al pendiente de los estadios de frecuencia cardíaca. Algo que puedo aconsejar es que siempre tengan igual un monitor de frecuencia cardíaca, ya sea estos monitores que ya tienen la mayoría de los smartwatch. Si quieren uno de mayor calidad, pues está la marca Polar o Garmin, que nos van a garantizar un poquito más de exactitud en el porcentaje de frecuencia cardíaca y vamos a saber si el HIIT a mi intensidad, que puede ser algo sencillo, no puede ser algo muy difícil para otra persona, vamos a constar sobre la frecuencia cardíaca que sea efectivamente un esfuerzo o que esté por debajo del esfuerzo. Ahí vamos a poder exigir o contemplar que la persona pues está dando un buen esfuerzo. Los beneficios del ejercicio son mayores si se combinan los ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza muscular. El entrenamiento debe de progresar despacio, aumentando primero la carga de los pesos y luego el número de repeticiones. Se debe entrenar con un objetivo final mínimo de 2 sesiones por semana, preferentemente en días no consecutivos, intercalando con ejercicio aeróbico los días de descanso del programa de fuerza. El objetivo final de intensidad en ausencia de contradicciones es de 75 al 80% de fuerza máxima, que es la que reporta los mejores beneficios cardiometabólicos. Antes, durante y después del entrenamiento se debe realizar una serie de valoraciones para hacer ajustes. Se debe de iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto y progresar de forma paulatina. Se debe realizar entrenamientos que combinen el ejercicio aeróbico con ejercicios de fuerza a días alternos. Siempre que sea posible, se debe asociar, pero no sustituir, ejercicios de flexibilidad. En adultos mayores con diabetes mellitus, combinar el entrenamiento de flexibilidad y equilibrio 2 o 3 veces por semana. Siempre que sea posible, incrementar la actividad física no estructurada entre los entrenamientos, ya que induce beneficios extra al estado de salud. Vamos con ejercicios específicos. Vamos a, bueno, el anterior era el buceo, en donde pues hay recomendaciones a las cuales seguir y que sea de mayor calidad. Vamos a ir con lo que es montañismo o senderismo o alpinismo. No hay datos que contraindiquen la práctica del alpinismo en sujetos con diabetes mellitus, bien controlados. Sin embargo, en alturas, los sujetos con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de deshidratación e hipotermia por hipoglucemia y por alteración de termogénesis, congelación o lesión
por el frío. El mal de altura o mal de montaña se ha descrito a mayor riesgo en sujetos con diabetes mellitus. El tratamiento y prevención del mal de altura será el mismo que en sujetos con diabetes mellitus, salvo que no se recomienda la acetosolamida en personas con diabetes mellitus por un teórico riesgo de acidosis. Control glucémico. Las necesidades de insulina y los niveles de glucemia aumentan posiblemente por efecto de las hormonas contrarreguladoras, por lo que no se recomienda disminuir la dosis de insulina o fármacos orales. Además, por encima de 5.000 metros hay un retraso en el vaciamiento gástrico, por lo que la insulina pradial se debería administrar tras la ingesta. Función tiroidea. Hay una mayor demanda de actividad tiroidea en altura, por lo que se debe de descartar la disminución tiroidea previa y tratarla si el paciente incluso subclínica. Acá podemos ver otros entrenamientos o otros deportes específicos como fondistas, navegante y nadador. La reducción preventiva de las dosis de hipoglucemiantes, adecuada a la hidratación y suplementos y autoanálisis en horarios, prevenir el golpe de calor. Son consideraciones en el deporte de fondo, ya que pues la naturaleza del mismo hace que se prolongue el desarrollo y pues puede haber ahí riesgos. En navegantes es desaconsejable que la navegación sea en solitario, como lo vemos en esta imagen, y los suplementos y las autoanálisis son por hora. Y en nadadores, partir de una cifra de glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro ante la sospecha de hipoglucemia, interrumpir el ejercicio y la toma de suplementos, llevar geles en bañador y al salir de agua. Ejercicios en adolescentes con diabetes tipo 1. La suplementación con hidratos de carbono se deberá realizar de forma individualizada y ajustada por el peso corporal. Es recomendable establecer alertas de hipoglucemia en rangos de 100 a 180 miligramos por decilitro o hacerlo de forma individualizada y favorecer el uso de monitorización remota. Recomendaciones de tratamiento con insulina en carbohidratos para el ejercicio en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Lo podemos ver en la siguiente gráfica, en donde igual nos va a dar unos porcentajes dependiendo también del tipo de actividad física que se realice con ellos. Por último, en la fase previa al ejercicio, el objetivo del rango de glucosa del sensor deberá de estar entre 126 y 180 miligramos por decilitro en niños y adolescentes con moderado riesgo de hipoglucemia y o ejercicio moderado entre el 162 y 216 miligramos por decilitro si tienen alto riesgo de hipoglucemia y o ejercicio intenso. El objetivo del rango del sensor durante el ejercicio es de 80 a 180 miligramos por decilitro y preferible 126 a 180. Este rango puede ser mayor en niños o adolescentes con bajo o alto riesgo de hipoglucemia. Después del ejercicio, la hiperglucemia puede ocurrir varias horas después del ejercicio, especialmente cuando ha sido prolongado o de moderada intensidad. Tras finalizar el ejercicio de 90 minutos post ejercicio, el rango de glucosa recomendable es de 80 a 180 miligramos por decilitro o mayor según el riesgo de hiperglucemia. Y bueno, así concluimos los consejos. Fue una exposición que tuve que hacer de manera rápida y pues me cuesta un poquito ciertas terminaciones, lo cual pues me hace un poco complicada la lectura y la comprensión del mismo, pero es un tema muy importante que debemos de aprender como coaches, como nutriólogos deportivos, ya que este tipo de casos pues son los reales que vamos a tener y tenemos que estar sí o sí al 100% en el conocimiento de estas bases, pues para poder prevenir al paciente y pueda gozar de un disfrute de actividad física sin riesgos y preocupaciones. Sin más por el momento, pues me despido y les doy las gracias por el tiempo prestado. Tengan un excelente día.